Hola, bienvenidos a Cristianos Educados. Mi nombre es Carlos de Oliveira y en este canal hablamos contenido acerca de teología y contenido acerca de cómo vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del atributo de la soberanía de Dios y es un tema sumamente importante porque debemos entender cuán nosotros pensamos acerca del gobierno que tiene Dios o del poder que tiene Dios para gobernar sobre todo el universo. Y como siempre, nuestro versículo esencial es Jeremías capítulo 9, versículo 24, donde dice el Señor: pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y como siempre, este es nuestro versículo esencial, principal, para poder entender que conocer a Dios, conocer lo que es teología propia, es lo más maravilloso que el cristiano puede hacer. Incluso toda persona que llega a los caminos de Dios, que llega a los pies de Cristo por primera vez, debería conocer como prioridad los atributos de Dios. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él y que el Señor es absoluto por sobre toda la creación. Y esto significa que su señorío sobre la creación da a entender que no hay nada fuera de Él, que no hay nada fuera de control, que todo está bajo el control de Dios soberano. No hay nada que Dios no haya previsto ni planeado. En Job capítulo 12, versículos 9 y 10 y versículos 16 y 17 dice lo siguiente: ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano? En él están la fuerza y la prudencia. Suyos son el engaño y el engañador, el que hace que los consejeros anden descalzos y hace necios a los jueces. Esto significa entender que aún en los hombres, en el más profundo de su ser, intenta alabar a Dios por la creación que hizo, que incluso en la ira del hombre Dios reprimirá esta ira por su soberanía y por su eterno poder. Salmo capítulo 76, versículo 10 dice lo siguiente: pues el furor del hombre te alabará, con un residuo de furor te ceñirás. Y esto significa que toda criatura en la tierra, en el cielo y en el infierno doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Y si entendemos esto, también debemos comprender y aceptar que la soberanía de Dios es la libertad absoluta que Dios tiene para hacer lo que le plazca. Sin embargo, la soberanía de Dios no significa que Dios pueda hacer todas las cosas. Dios puede hacer todas las cosas que Él quiera hacer. Por ejemplo, la soberanía de Dios no significa que Dios pueda mentir, sino el simple hecho que Dios no quiera hacerlo. Porque Dios es verdadero y por lo tanto Dios no puede mentir. Y esto lo hace porque sencillamente no quiere mentir. Otro ejemplo sería que Dios no puede romper una promesa, porque romper una promesa significaría violar la naturaleza de Dios, y Dios no puede violar su propia naturaleza. Por lo tanto, diríamos que es un poco necio pensar que Dios puede hacer cualquier cosa, pero es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que Él desea hacer. Y me gustó mucho una frase que Tozer dice, y es: la soberanía de Dios significa que si en este vasto mundo de hombres pecadores hay alguien que debería estar tranquilo y con paz en un tiempo como este, debería ser los cristianos. No hay ni cuerda, ni cadena, ni estorbo sobre él, porque él es absolutamente soberano. Y esto es todo lo que el cristiano debería creer y entender una vez que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Porque la soberanía de Dios comprende toda autoridad y todo poder. Por ejemplo, podemos ver a los gobernantes que tienen la autoridad para poder gobernar, tienen poder para poder hacer el bien conforme a esa autoridad que se le ha otorgado. Un gobernante, un presidente, un rey, no puede decirle al pueblo o a las personas que tiene bajo su cargo: haz esto si es que puedes hacerlo o que si tienes ganas de hacerlo. Simplemente dice: hazlo y punto. El que está por debajo del rey obedece a esa palabra. Y sin embargo, Dios tiene ambos. Dios tiene tanto autoridad como poder. Ahora, escuchemos esto. ¿Cree usted que deberíamos hacernos la siguiente pregunta?
¿Dios tiene autoridad? Creo que hasta discutirlo es bastante tonto. ¿Acaso alguien se puede imaginar a Dios pidiendo permiso? Alguien a lo mejor es capaz de imaginar al Dios que creó el universo, que creó los cielos, que creó la tierra, que creó los animales, que creó la humanidad, que creó todas las estrellas, pidiendo permiso a otra autoridad, a otro ser, para poder mover una estrella de un lugar a otro. ¿Usted puede imaginar a Dios apelando a una autoridad mayor? ¿Quién es más alto que el Altísimo? ¿Quién es más poderoso que el Dios Todopoderoso? Nadie, absolutamente nadie. Pero vamos a hablar un poco acerca de la soberanía de Dios y de la crucifixión. Y vemos que la soberanía de Dios se ve en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús había vivido en la tierra una vida entre los hombres. Tenía 33 años y la gente pensó que Jesús debería ser rey. Incluso lo querían obligar a ser rey. Esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 15. Pero Jesús se negó. Y en vista de que se negó, las personas lo agarraron y lo crucificaron en una cruz. Y todo esto para entender que Dios es soberano. Muchas veces los cristianos solemos decir que lo mal que pasa en nuestra vida, lo trágico que pasa en nuestra vida, se le escapa de las manos a Dios. Por ejemplo, en un trabajo muchas veces podemos nosotros decir, no es que por la culpa de las personas que andan difamando, hablando y diciendo cosas, son las que pueden suceder y son las que están haciendo que mi trabajo vaya mal. Sin embargo, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Dios tiene el control absoluto de todo. Y si estás pasando por esta situación, debes entender que Dios ha permitido que esto suceda con un beneficio, con algún plan, con alguna meta, con algún propósito que siempre lleva a la vida espiritual o de reconciliación con la vida de Cristo Jesús. Debemos entender que no hay nada en esta tierra que no esté bajo el control soberano de nuestro Señor Jesucristo, que no hay nada en esta tierra que esté fuera del control de Dios, que esté fuera de su poder, que esté fuera de su autoridad. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y comparte con tus amigos para que aprendamos a determinar lo que realmente es la soberanía de Dios.